Y hoy estamos en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, verso 22. Lo que en este día voy a hacer es precisamente mostrar este proverbio y un problema de traducción que ha tenido este proverbio. Es un problema de traducción y el problema es que no se ha logrado transmitir o las versiones no han logrado transmitir lo que realmente dice el libro de Proverbios. Vamos a ver. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Yahvé es la que enriquece y el afán nada puede añadirle. Estamos aquí ante uno de los ejemplos del libro de Proverbios donde la traducción en casi todas las versiones es deficiente. Aquí hay un problema de traducción que los traductores no han alcanzado a transmitir lo que el pasaje realmente dice. La mayoría de las traducciones, todos los que conocen versiones de la Biblia, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. La mayoría de las traducciones basadas en el texto masorético, recuerden ustedes esto, prácticamente todas las Biblias en el castellano, en el inglés y en el portugués están basadas en el texto masorético. El problema es que a veces en el texto masorético hay deficiencia en cuanto a la traducción de ciertos pasajes. Ya lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos pasando, que vayamos llegando a ciertos textos, yo lo voy a ir transmitiendo. Por ejemplo, la mayoría de las traducciones basadas en el texto masorético traducen: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aunque sean muchas las traducciones que lo hacen, no significa que esté bien, porque es confuso y es redundante. Si ustedes observan el pasaje, no le transmite nada, o le transmite muy confuso, o trata de redundar algo que es que en realidad no nos dice nada, porque la bendición de Dios siempre enriquece y no es necesario decir que no añade tristeza con ella, porque nunca Dios va a añadir tristeza con la bendición, porque si la bendición de Dios es para enriquecer, no va a añadir tristeza con ella. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Dios bendice, la bendición misma es para enriquecer la vida del tzadik. Ya hemos hablado de lo que significa tzadik. Tzadik significa justo en el idioma hebreo. Un tzadik es un justo, ¿sí? Por tanto, es ilógico. Si ustedes leen el versículo en cualquier traducción, van a ver ustedes que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero es ilógico que los traductores traten de explicar que con la bendición no añade tristeza y dolor, porque eso es algo obvio. Ahora, observemos esto con cuidado. La mayoría de las traducciones no llegan a transmitir lo que el texto realmente dice, excepto, por ejemplo, encontré en un par de traducciones nada más, 2 o 3 traducciones, que más o menos más o menos transmiten lo que el pasaje realmente dice. Miren ustedes. Por ejemplo, en la Biblia versión moderna, edición 1929, logra captar el mensaje de este proverbio. También la nueva versión internacional, aunque ha sido bastante adversada, pero logra captar bastante bien el concepto. Pero la gran mayoría de traducciones se queda corta o no le dan el sentido correcto a este proverbio. También lo estuve observando en una Biblia católica, que es el libro del pueblo de Dios, también lo estuve observando y dice más o menos lo que
y transmite más o menos lo que el pasaje quiere transmitir, ¿no? Ahora, todas las traducciones se quedan cortas o no le dan el sentido correcto a este proverbio. Ahora vamos al proverbio en sí mismo para ver qué nos dice a nosotros y cómo nos, cuatro cosas, edifica, corrige, consuela, consuela y alienta. Cuatro cosas puede hacer este versículo bien traducido. O mejor dicho, traduciéndolo con el sentido que realmente quiso transmitir esto. Miren ustedes. Todo el libro de Proverbios, cuando ustedes observan todo el libro de Proverbios, trata el contraste entre el sadik o justo y el malvado o impío, el prudente y el necio o insensato. Siempre hay un contraste. En todo el libro de Proverbios van a encontrar ustedes un contraste entre el sadik o justo y el malvado o impío. O también en otros pasajes, en otros proverbios van a encontrar el contraste entre el prudente y el necio o el insensato. La bendición de Dios no está sobre todo ser humano. Siempre comprendamos esto. La bendición de Dios no está sobre todo ser humano. Por eso vamos a ver qué nos dice el proverbio. La bendición de Dios no está sobre todo ser humano, sino sobre aquellos que le temen. Solamente aquellos que le temen, aquellos que le temen y que respetan, que reverencian, que aman a Dios, sobre esas personas está la bendición de Dios. Veamos el contexto cercano para entender mejor cómo y a quién bendice Dios. ¿Dios bendice a todo el mundo? No, Dios no bendice a todo el mundo. Dios bendice a aquellos que le temen, a aquellos que lo respetan, que reverencian, que aman a Dios. Ahora bien, observemos esto. Proverbios 10:6 dice que hay bendiciones en la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. Eso dice el 10:6, ya lo hemos visto en otra etapa. Ahora, quiero usar aquí la palabra gravitar. Usemos la palabra gravitar. ¿Qué significa la palabra gravitar? La palabra gravitar significa moverse un cuerpo por la atracción de otro. Por ejemplo, la Tierra gravita alrededor del Sol, ¿sí? La Tierra hace su movimiento de traslación alrededor del Sol y va gravitando porque un cuerpo se va atrayendo o un cuerpo va atrayendo al otro, ¿sí? Eso es gravitar. Gravitar también puede significar levitar o flotar algo sobre otra cosa propenso a caerse encima. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Sobre nuestras cabezas gravitaba la amenaza de un despido. ¿Qué significa eso? Eso significa que constantemente sobre la cabeza de todos los trabajadores estaba gravitando o flotando o levitando la amenaza de un despido. ¿Por qué? Porque esos trabajadores trabajan para una empresa y eso hacía que estos estén amenazados a ser despedidos. Eso es, sobre nuestras cabezas gravitaba la amenaza de un despido. Ahora, observen conmigo. Observemos Proverbios 3:33 para hilvanar la idea. La maldición de Yahvé gravita sobre la casa del impío, al paso que bendice la morada de los justos. ¿Qué significa esto? Que constantemente sobre la casa de los impíos, de aquellos que odian a Dios, de aquellos que rechazan, de aquellos que niegan a Dios, está o levitando la maldición de Dios. Ese hogar está bajo
una maldición que le puede caer en cualquier momento encima. Por eso estamos viendo que levitar o flotar algo sobre otra cosa propenso a caerle encima. Entonces, hilvanemos esto. El Proverbio 16 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Qué significa eso? Que la bendición de Dios está gravitando, está levitando sobre la cabeza, constantemente sobre la cabeza del que es recto, que es derecho, que Dios. Vamos a ver que la maldición de Yahvé gravita sobre la casa del impío. Está flotando la maldición, gravitando sobre la casa del impío. ¿Qué nos dice Salomón a través de esto? Esto es maravilloso. Miren ustedes. Todo el tiempo las bendiciones están gravitando por atracción sobre los justos. Es decir, si vos crees en Dios, si vos respetás a Dios, temes a Dios, temer no significa tenerle miedo, sino reverenciarlo, respetar a Dios. Entonces, la bendición de Dios está bien. Entonces, vamos a ver esto. Las bendiciones están gravitando por atracción, así como un cuerpo gravita por atracción sobre otro cuerpo, sobre la cabeza de los justos o sobre los justos, así como las maldiciones gravitan por atracción sobre los impíos. Miren esto, los justos atraen las bendiciones como los impíos atraen las maldiciones. Entonces, solo los justos son enriquecidos por las bendiciones de Dios. Y por más que haga grandes esfuerzos, el justo no puede añadir nada a aquello con que Dios lo bendice. Qué maravilloso que es esto. Miren ustedes. Jesús fue muy claro. Jesús fue muy claro cuando dijo que por más que el hombre se afane, se deje gobernar por la ansiedad y se llene de preocupación, no podrá añadir un codo a su estatura, es decir, un codo mide 45 centímetros, así que no puede añadir 45 centímetros a su estatura, ni una hora a su vida. Vamos a ver. Mateo 6, 27 a 33 para poder entender este concepto. Vamos a Mateo. Cuando nosotros vemos en Mateo 6, vamos a observar Mateo 6. Dice, cuando nosotros prestamos atención a lo que dice este libro, a lo que dice Mateo, nos vamos a dar cuenta que por más que nosotros nos afanemos, nos llenemos de ansiedad, de preocupación, no podemos añadirle nada a nuestra vida. ¿Sí? Dice 27 al 33. ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose o preocupándose, podría ser otra forma de decirlo, añadir a su estatura un solo codo, es decir, añadir a su estatura 45 centímetros o añadirle a su vida una hora más? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? ¿O por qué se preocupan tanto por qué se van a poner por vestirse? No significa esto que vamos a salir desnudos a la calle, no, significa que hay personas que viven pendientes de lo que se visten, pendientes de lo que comen, pendientes de lo que van a hacer, y eso los llena de preocupación. También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan con fatiga ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, esto está diciendo Jesús, ¿sí? Casi 800 años después de que Salomón haya escrito este proverbio que nosotros estamos viendo hoy, dice Jesús, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de estos. Si la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada al horno,
Claro, porque una vez que se seca es cortada y quemada. Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, gente de poca fe? Eso está diciendo Dios. Es decir, Dios hecho hombre o Dios hecho carne, quien es el Señor Jesús. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán o con ansiedad todas estas cosas. Recuerden que estamos leyendo esto en un contexto de Jesús, un judío hablándole a judíos, y nosotros somos gentiles, los goyim, paganos, aquellos que para los gentiles, para los judíos éramos como un pueblo afuera, ¿sí? Entonces dice que nosotros, los gentiles, ¿sí? Dice, los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Nuestro Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, ¿sí? Del vestido, de la comida, de las cosas que necesitamos diariamente. Buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os afanéis, es decir, no te llenes de ansiedad por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Eso está diciéndonos Jesús. Entonces lo que está diciendo Jesús es precisamente que la bendición de Dios enriquece, pero nada de nuestro afán, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra ansiedad puede añadirle nada. Nada puede añadirle nada. ¿Ven ustedes? El mensaje de Proverbios 10:22 es el siguiente, para que podamos entenderlo mejor. Si tú dices que crees en Dios, también debes confiar en Él. Porque su bendición ya está sobre ti. Deja de estar preocupado por el futuro o preocupada por el futuro y descansa en su cuidado, ¿sí? Descansa en su cuidado. Si crees en Él, debes creerle a Él. Vos decís creer en Dios, bueno, ahora créele a Dios, créele. Que si Él dice que Él tiene cuidado de vos, que la bendición de Dios ya está sobre vos y que vos no le podés añadir nada a eso. Esto es como la salvación. Dios nos ha salvado, pero nosotros no podemos añadirle nada a eso. Por más que hagamos buenas obras, grandes obras, no podemos añadirle nada. Y esto es lo mismo. Es decir, cuando Dios ya nos ha bendecido, y si Dios ya nos ha bendecido, por más que vos te afanes, te llenes de preocupación, te gobierne la ansiedad, no podés añadirle nada a la bendición de Dios. Lo que vos tenés que creer es que Dios ya te ha bendecido. Ahora, esto es otra cosa que quiero explicar ahora, ¿sí? Miremos esto. Dios, si tú dices que crees en Dios, también debes confiar en Él, porque su bendición ya está sobre ti. Deja de estar preocupado o preocupada por el futuro y descansa en su cuidado. Dios te va a estar cuidando todo el tiempo. Si crees en Él, créele a Él también, porque ya te ha bendecido, ya Dios te ha bendecido. Y si no me creen, miren ustedes lo que dice Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual. No se le puede agregar nada. Ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora comprendamos esto. ¿Qué es un justo? En el contexto hebreo del viejo pacto, el justo era un sadik, que significa justo. También significa derecho o recto. Era alguien que se esforzaba por caminar en los mandamientos de Dios. En la actualidad, ¿sí? En la actualidad sigue siendo el mismo concepto dentro del judaísmo y tiene conexión con una palabra que es tzedek.
que es Sedec, que significa equidad, justicia. De allí tenemos la palabra Melquisedec, que la podemos encontrar nosotros en Génesis y la podemos encontrar en el libro de Hebreos. Melquisedec, que significa rey de justicia. Malki Sadik, que significa rey de justicia. Veamos ahora quiénes son los justos en el nuevo pacto. Y esto es maravilloso. Esto es para todos nosotros, ¿sí? Esto es para todos nosotros. Veamos ahora quiénes son los justos en el nuevo pacto. La palabra griega que se usa en el nuevo pacto, recuerden ustedes que en el viejo pacto se usa la palabra sadik en hebreo, pero la palabra griega en el nuevo pacto es dikaios. Significa aquel que es recto y justo. Es decir, el significado es el mismo. Solo cambia la mirada de antes de la cruz y después de la cruz. ¿Por qué? Vamos a ver esto. A los que Dios bendijo es a aquellos que son dikaiotentes, es decir, declarados justos. Que ya nosotros no hacemos el esfuerzo por ser justos, sino que nosotros ya hemos sido declarados justos. Y esto tiene un contexto, y esto tiene un pasaje hermoso que quiero compartir con ustedes. Romanos 5, 8 al 11. Y lo vamos a hilvanar con Tito 3, capítulo 3, verso 3 al 7. Romanos 5, 8 al 11. Romanos 5, 8 al 11. Vamos a ver. Romanos 5. Miren qué maravilloso que es esto. Dice, 8 al 11. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, hasta ahí parece que no hemos encontrado la palabra dikaiotentes o declarados justos. Pero miren esto conmigo. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido dikaiotentes o declarados justos, que en otras traducciones dice justificados, ¿sí? Pero la traducción más correcta es declarados justos, por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él, porque si siendo enemigos, miren qué maravilloso que es esto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. ¿Por qué hay paz en nuestra vida? ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Porque nos ha declarado justos, porque Él nos ha reconciliado con Él mismo. Nosotros no nos reconciliamos con Él, Él nos reconcilió consigo mismo. ¿Ven? Declarados justos, dikaiotentes. Eso es, declarados justos. ¿Por qué somos dikaios? Porque hemos sido dikaiotentes, declarados justos, ¿sí? No es por nuestros esfuerzos, y eso lo dice Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Mire, qué maravilloso que es esto. Tito 3. Vamos a ver. Tito, capítulo 3 dice, del verso 3 al verso 7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, dicen, ¿no? Pero miren esto, porque nosotros, sabiendo también, éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y la benevolencia de Dios nuestro Salvador, fíjense ustedes que nosotros nunca podríamos haber sido justos, dikaios o declarados justos si no se hubiese manifestado la bondad y la benevolencia de Dios nuestro Salvador. Dice, nos salvó, no por obra de justicia, de dikaiosune, que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que habiendo sido dikaiotentes, declarados justos,
por su gracia, fuésemos hechos en esperanza herederos de la vida eterna. Aleluya. Por eso somos justos. Los justos somos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador y hemos sido y somos dicayos por haber sido dicayotentes, es decir, declarados justos por el amor de Dios. Por su gracia. Ahora bien, Dios bendijo de antemano a aquellos que han creído en Jesús como su Salvador. Dios nos bendijo de antemano, como ustedes observaban en Efesios 1:3, que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los celestiales, es decir, en las regiones celestes, en todo el sistema del reino de los cielos, hemos sido declarados justos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dios bendijo de antemano a aquellos que han creído en Jesús como su Salvador. Ahora bien, nosotros los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Lo que obtengamos, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, lo que obtengamos en esta tierra son añadiduras que Él nos añade para cubrir nuestras necesidades en nuestro paso por esta tierra. Comprendamos esto. Todo lo que nosotros obtengamos en esta tierra, sea auto, sea casa, sea familia, sea lo que sea que obtengamos sobre esta tierra, todo eso son añadiduras, son cosas que Dios nos añade para nuestro paso por esta tierra, para cubrir nuestras necesidades. Pero esas no son bendiciones, esas son añadiduras. Por eso dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles? Las que decía anteriormente. ¿Cuáles? La ropa, la comida, el calzado, todo eso es añadidura, no son bendiciones. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que es desde la fe, la salvación, la declaración de justos, el llamamiento, todo lo que no se ve, todo aquello que es eterno, eso es la bendición para nosotros. Y tenemos que tener en cuenta esta diferencia que hay entre nosotros y el pueblo de Israel, entre la iglesia y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue bendecido con toda bendición terrenal. Eso lo encuentran en Deuteronomio 28. No es para nosotros, es para Israel. La iglesia es bendecida con toda bendición espiritual. Eso lo encuentran en Efesios, en la carta a los Efesios, que no es para Israel, es para nosotros y la manada pequeña, aquellos pocos judíos, que ahora son muchos, pero a comparación son pocos, de los hebreos que están siendo salvados desde la cruz, o mejor dicho, desde la venida de Pentecostés, desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés hasta el arrebatamiento. Entonces, judíos y gentiles que pertenecen a la iglesia de Dios son bendecidos con toda bendición espiritual, pero Dios ha bendecido con toda bendición terrenal al pueblo terrenal. ¿A quién? A Israel, a los hebreos, ¿sí? Y esos son los que entran en Deuteronomio 28. Si ustedes quieren poner a la iglesia en Deuteronomio 28 para hablar de las bendiciones, se van a encontrar con un problema. ¿Cuál es? Que hasta el versículo 14 habla de las bendiciones, pero a partir del versículo 15 habla de las maldiciones. ¿Y qué vamos a hacer con las maldiciones? Si la iglesia está libre de condenación, está libre de maldición, porque Jesús fue hecho maldición por nosotros. Entonces hay un error. Entonces tenemos que entender esto. La iglesia es un pueblo espiritual, entonces está bendecido con toda bendición espiritual. El pueblo de Israel es un pueblo terrenal y fue bendecido con toda bendición terrenal. ¿Por qué? Porque es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Te bendeciré y serás bendición, ¿sí? Y dijo, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Entonces, nosotros no podemos decir que somos bendecidos con toda bendición terrenal, porque esas son añadiduras. Nosotros
somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y ustedes quieren saber cuáles son las bendiciones espirituales. Bueno, tienen que leer todo Efesios capítulo 1 para poder ver con toda, capítulo 1 y 2, para poder ver las bendiciones allí. Salvados, escogidos de antes de la fundación del mundo, salvados por gracia, todas esas cosas. Y llamamiento. Miren ustedes, cuando ustedes van a Romanos 8, dice 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay ninguna maldición sobre nosotros, no hay ninguna condenación sobre la iglesia. Y miren lo que es, las bendiciones espirituales. Y sabemos, dice 8.28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Eso es parte de la bendición. A los que son llamados, bendición, eso es bendición. Conforme a su propósito, eso es bendición. Porque a los que antes escogió, eso es bendición espiritual. También los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, eso es bendición espiritual. A fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos, eso es bendición espiritual, porque somos hermanos del hermano mayor, somos hermanos menores del hermano mayor. ¿Quién es? Jesucristo. Y a los que predestinó, esto es bendición espiritual. A estos también llamó, esto es bendición espiritual. Y a los que llamó, a estos también declaró justos, dicaiotentes, declaró justos, esto es bendición espiritual. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Saben cuál es la maravilla? Que la glorificación es algo que ya está hecho, pero todavía no se ha cumplido completamente. Porque la glorificación es el estado que nuestro cuerpo recibirá en el momento en que tenga que entrar al cielo. En el momento del arrebatamiento nuestro cuerpo será glorificado, es decir, de la misma semejanza del cuerpo con el que Jesús entró al cielo. Si eso no es bendición espiritual, no sé qué es. No sé qué es. Entonces, volviendo al Proverbio 10:22. La bendición de Yahvé es la que enriquece y el afán nada puede añadirle. ¿Qué significa esto? Si lo decimos de la otra manera, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, queda como que Dios te enriquece con su bendición, pero queda claro o te aclara que junto con la bendición que enriquece no añade tristeza, pero está hablando de lo que Dios hace. Sin embargo, o está aclarando lo que Dios hace y no hace. ¿Qué hace? Bendice y enriquece, pero no añade tristeza con la bendición. Ahora, vamos a la correcta, y eso lo pueden averiguar ustedes mirando un interlineal hebreo-español, y van a ver ustedes que la misma palabra que algunos traducen tristeza o dolor, también puede significar afán, puede significar trabajo, puede significar ansiedad también. Miren, la bendición de Yahvé es la que enriquece y el afán, es decir, nuestro afán, el afán humano, la ansiedad humana, el trabajo humano, la preocupación humana, nada puede añadirle a la bendición de Dios, que es la que enriquece. Esa es la correcta traducción de este pasaje de Proverbios 10:22. La bendición de Yahvé es la que enriquece y el afán nada puede añadirle. Amén. ¿Querés realmente que la bendición de Dios te enriquezca? Pues créele a Dios. No solo creas en Dios, sino créele a Dios. Si le crees a Dios, la bendición de Él te enriquecerá todos los días. Te habrá enriquecido todos los días. Porque no hay mejor bendición que el estar en paz con Dios por haber sido reconciliados con Él y declarados justos, declarados dicaios, justos, derechos, rectos, como que nunca nosotros fuimos pecadores. A nosotros nunca delante de los ojos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, no se nos recuerda nuestro pecado pasado. ¿Fuimos pecadores? Sí fuimos pecadores. Somos pecadores arrepentidos, porque hemos sido declarados justos.
somos dicaios delante de Dios, somos justos delante de Dios, somos rectos, somos derechos delante de Dios. Esa es la idea de este Proverbio 10:22. Un problema de traducción y un problema, no solo un problema de traducción, sino que también es un problema de transmisión, porque la gran mayoría de las versiones no alcanzan a transmitir lo que realmente este pasaje dice. Lo que nos dice es que nuestro afán no puede añadirle nada a la bendición de Dios, que es la que nos enriquece. Amén. Y hasta aquí he llegado con este Proverbios 10:22. Me alegro mucho por los que estén mirando de aquel lado, y este mismo video lo vamos a editar y lo vamos a subir a YouTube, a mi canal Marcelo Alexis Basset. Suscríbanse a ese canal para que estos videos lleguen a muchos más. Compártanlos, si les parece interesante, compártanlos. Es necesario que estas verdades la gente las conozca, así que compartan con todos los que puedan. Y veremos también entonces qué es lo que Dios nos está diciendo en esto. Recuerda esto: la bendición de Dios es la que enriquece. Vos querés ser enriquecida con la bendición de Dios, créele a Dios. Y recuerda, descansa en Él, porque nada de lo que vos hagas podrás añadir a la bendición de Dios.